Hoy entre todos estamos trazando el mapa del futuro de la educación y en este momento vamos a colocar nuestra brújula dirigida hacia otro escenario de este Enlighted, el espacio Fundación Telefónica. Allí nos espera otra mesa apasionante y no puede haber mejor moderador para esa mesa que Pablo Gonzalo, responsable del área de cultura digital de Fundación Telefónica. Os avanzo el título: Yo, alumno. Suena bien, ¿verdad? Bueno, pues vamos a irnos ya hasta ese espacio Fundación Telefónica. Buenas tardes, Pablo. La verdad es que tenemos un asunto apasionante del que vais a hablar ahora. Cuéntanos, ¿quién te acompaña en el espacio Fundación Telefónica? Hola, buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias. Pues efectivamente estamos aquí en el espacio de Fundación Telefónica para seguir hablando de educación. Para hablar de educación, además alrededor de, como tú decías, el último número de la revista Telos que edita la Fundación Telefónica y que lleva por título su cuaderno central Yo, alumno, ¿no? Voy a pasar a presentaros a los participantes en la mesa muy rápidamente. Aprovecho también, la verdad, para pedirles a los compañeros de control que me bajen el retorno del pinganillo para poder tener una conversación más fluida. Pero voy a pasar directamente a presentaros, como os decía, a las personas que me acompañan en esta mesa para hablar de educación, de la revista Telos y de Yo, alumno. Bueno, tengo aquí a mi izquierda a Inés Huertas. Hola, Inés. Buenas. Buenas tardes. Inés es experta en Big Data y Machine Learning. Ella se define a sí misma como Data Dreamer. Sí. Luego nos contarás, Inés, qué significa eso, cómo lo vives tú. Bueno, ella es coordinadora también de ReLadies Madrid, aparte de emprendedora, etcétera, etcétera. Y además, participa en diversas organizaciones, todas relacionadas con el mundo de la tecnología y el emprendimiento. Muchísimas gracias, Inés, por estar hoy con nosotros. Un placer estar aquí con vosotros hoy. Mil gracias. Bueno, a mi derecha tengo a Joaquín Rodríguez. Joaquín es doctor en Geografía e Historia. Él es director, además, del área de diseño, innovación y tecnología educativa, que antes comentábamos, es un área con un nombre muy largo, pero porque hace muchas cosas, ¿verdad? De la institución educativa SEC. También es miembro de la Asociación Educación Abierta y es autor de muchísimos libros, la mayoría de ellos relacionados con las transformaciones digitales. El último de ellos lleva por título Primitivos de una nueva era, cómo nos hemos convertido en Homo Digitalis. Así que muchísimas gracias, Joaquín, también. Gracias por la invitación, Pablo. Por acompañarnos. Tenemos también a mi derecha a Bernardo Crespo. ¿Qué tal, Bernardo? Un placer. Muchas gracias por venir. Bueno, Bernardo tiene una larguísima trayectoria acompañando a ejecutivos y a responsables de empresas precisamente en la transformación digital de estas empresas. Ha trabajado en diversas compañías, desde BBVA, además de fundar su propia empresa, Divisadero. Y ahora mismo es director académico del programa de dirección en transformación digital en IE Executive Education. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por acompañarnos, Bernardo. Bueno, y termino ya con Juan Zafra, que los que sigáis a la revista Telos le conocéis seguro porque es el director de la revista Telos. Y como currículum lo podría dejar ahí porque eso es algo que marca totalmente. Pero es muchas más cosas. Es profesor de comunicación en la Carlos III, es patrono y pertenece al comité asesor de diversas instituciones también relacionadas con la digitalización. Fue asesor en la Secretaría de Estado de Comunicación. En fin, una larga experiencia en el mundo de la comunicación y el mundo digital. Con ellos cuatro vamos a hablar de educación, vamos a hablar de Yo, alumno, pero antes de entrar en el debate, muy rápidamente, quería que ojearais con nosotros la revista. Y como estamos en este mundo híbrido, físico y digital, pues lo vamos a hacer a través de un vídeo para que los que estéis aquí presencialmente lo podáis ver, pero todos los que nos estáis siguiendo vía streaming, tanto en España como en Latinoamérica, como en otras partes del mundo, pues la podáis ver con nosotros también. Así que cuando queráis, vemos el vídeo.
Bueno, pues esto es Telos Yo Alumno en un minuto, y ahora le voy a pedir a Juan, para empezar a calentar motores, algo un poco difícil, pero que seguro que lo hace fantásticamente, y es que nos cuentes, Juan, ¿por qué un Telos Yo Alumno? ¿Cuáles las reflexiones, las principales ideas que estamos trabajando en este Telos Yo Alumnos, que nos des un poco esa visión para que todo el mundo que nos vea tenga un punto de partida, ¿no? de este enfoque? Perfecto, pues muchísimas gracias. Permitidme que dedique unos segundos a agradecer a Fundación Telefónica y a Enlighted, no solo por estar aquí, sino porque me han sacado 2 veces del ciberespacio, y una ha sido para verme con Jeremy Rifkin, protagonista del anterior Telos, con lo que disfruté muchísimo. Bien, es verdad que en un plató de televisión, con todo el andamiaje técnico que eso requiere, pero disfruté muchísimo. Y en esta ocasión, pues venimos de nuevo al espacio Fundación Telefónica, y me encuentro como una admirada amiga. Yo soy Life Dreamer, tú eres Data Dreamer, de manera que encantado. Estoy con Joaquín Rodríguez, admirado profesor, que ha escrito el libro que a mí me hubiera gustado escribir. Ya te lo he dicho otras veces, así que mi entera admiración. Y con Bernardo, que es mi profesor y, como no puede ser de otra manera, ahora mi amigo y colega de muchas tertulias que hemos mantenido. Lo digo porque esa es un poco, primero, tenía el temor de fusionarme con la máquina, que alguna vez me habéis dicho que estaba incluso anhelándolo, y ahora lo que estoy anhelando es este contacto físico. Y en este recorrido que he hecho con los intervinientes, además estás tú, editor y amigo, como no puede ser de otra manera en la condición de editor, este recorrido yo creo, pone de manifiesto lo que queremos trasladar en este número de Telos, que hemos titulado Yo Alumno. Yo Alumno porque la educación, particularmente en este tiempo, diría, aunque no siempre ha sido así, aunque también debo decir que es un viejo debate que no estamos ahora sacando a relucir, sino que viene de muy antiguo, como seguro alguno de los ponentes luego pondrá de manifiesto, lo sacamos ahora a relucir porque en la sociedad en red, en la sociedad abierta, en la sociedad en la que las tecnologías de la información y la comunicación horizontalizan, redarquizan en lugar de jerarquizar, la educación tiene que ser más que nunca multicoral, polifónica, no puede ser unidireccional de alguien que tiene no ya la autoritas sino la potestas hacia los que son sus alumnos. No tiene, por tanto, esa unidireccionalidad, es multidimensional, todos aprendemos de todos, todos en este momento de cambio trepidante tenemos algo que aprender. Y además no tiene ni espacio ni tiempo, como no lo tiene nada desde que vivimos en la sociedad digital o desde que estamos en esta fase de la sociedad digital en la que estamos. La educación no tiene ni espacio, en el sentido en que ya va mucho más allá de las aulas. La entrevista de portada la protagoniza Salman Khan, que diría que el paradigma de ese principio de la educación sin fronteras, sin paredes. Él inventó la Khan Academy con un teléfono portátil, con un teléfono móvil, y ayudando a una sobrina suya a resolver problemas de matemáticas, y ha creado una escuela que tiene ya cerca de 80 millones de alumnos en todo el mundo y en 190 países, ¿no? Y no tiene tiempo. La Khan Academy y tantos otros ejemplos lo que nos permiten es adquirir conocimientos, compartir experiencias en todo momento, en el momento que elijamos y en todo lugar. Y lo que es más importante, el aprendizaje no se limita a una época de nuestra vida. El aprendizaje es algo que no acaba nunca. Como escribe Inés Huertas en el número de Telos en su artículo, ni siquiera los más tequis dejan de aprender. Pueden estar aprendiendo lo último en R y mañana habérseles quedado superado por la última versión, lo cual requiere un esfuerzo permanente. Bueno, en eso estamos. Estamos en la construcción de una nueva realidad, lo cual
nos exige un aprendizaje permanente. Lo que hemos querido trasladar en este número de telos es esto, aprendizaje permanente, lo hemos titulado Yo alumno, no dejaré de ser alumno nunca, y yo me he permitido titular la presentación del número Yo aprendo, porque si no, no me levantaría cada mañana y me quedaría plácidamente dormido, que es como se quedarán aquellos que no hagan el esfuerzo por la educación continua. Dicho esto, yo creo que me quedo ahí, porque las revistas se hacen para que se lean, no para que se cuenten. ¿Si te parece? Totalmente. Y además, bueno, todos vosotros, Telos al final es una revista, pero es un espacio de diálogo y es un espacio de debate que está en la revista, que os podéis descargar gratuitamente desde nuestra web, pero que está en este espacio de Enlighted debatiendo, y que no está solo aquí presencialmente, sino que está también abierta a todos los que estáis conectados por Internet, que por favor, si tenéis cualquier pregunta que queréis lanzar a este diálogo, hacerla en los comentarios, y en algún momento del diálogo las traeremos aquí. Me gustaría seguir con Joaquín, porque tú... El artículo que escribes en este número de Telos Yo Alumno se abre con una frase, con una cita que a mí me parece pues, muy bonita de Manuel Bartolomé Cosío, que él habla de la naturaleza de lo que es el desarrollo del niño, ¿no? Del desarrollo como persona. Y él dice que el objetivo de ese desarrollo debería ser hacer del niño, en vez de un almacén, un lugar donde vas acumulando conocimientos uno apilado encima del otro, en lugar de eso hacer un campo cultivable y de cada cosa una semilla y un instrumento para su cultivo. Es algo bastante profundo que debería definir la educación, pero no sé si estamos en el momento en el que eso se cumple o lo que lo que estamos viviendo durante este año incluso está haciendo que sea más difícil que se cumpla. Cuéntanos. Pues sí, Pablo. Es difícil ponderar seguramente la capacidad de innovación que tuvieron los intelectuales y las intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Porque estamos hablando de hace más de un siglo, bastante más de un siglo, y ellos ya vislumbraban que un alumno podía ser un mero almacén en el que se depositara algún tipo de conocimiento que alguien le trasladaba de manera más o menos unívoca y acrítica, ¿no? Y ellos, claro, basaban toda su pedagogía, simplificando muchísimo, en 4 o 5 puntos fundamentales. Y uno era, primero, rechazar esa idea de lo que los alumnos eran almacenes. Segundo, que había que motivar a los alumnos, había que acercar al conocimiento sus intereses. Ya anticipaba muchas de las corrientes posteriores. Que aprender significaba siempre buscar zonas de desarrollo cercano. Que tendrían que implicarse activamente en el descubrimiento y en la acción. Por tanto, que era un aprendizaje por descubrimiento continuamente, por proyectos, resolución de problemas, etcétera, etcétera, como queramos llamarle ahora. Que el error era fundamental, que los exámenes no servían absolutamente para nada, que era lo contrapuesto a la educación, que lo que hoy llamamos feedback, la mentorización, la tutorización o el seguimiento personalizado era fundamental, y que la consolidación del conocimiento mediante algunas técnicas que implicaban las preguntas de alguna clase, ¿no? Continuamente, también. A todo eso habría que añadirle además que ellos abogaban por abrir la escuela a 2 realidades. Una, el entorno natural. El excursionismo no era simplemente ganas de perder el tiempo, sino que era una obligación, que era abrirse al ecosistema. Y por otra, abrirse a la sociedad. La escuela tenía que abrirse a la sociedad y la sociedad entrar dentro de la escuela. Bueno, bajo estos preceptos, a lo largo de todo el siglo XX hay muchísimos pedagogos que de una u otra forma van repitiendo esto, ¿no? Y aparecen en este artículo y hay muchos más. Pues Paulo Freire hablaba de que la pedagogía sigue insistiendo en que los niños eran banqueros, ¿no? Presumíamos que tenían una cuenta, una especie de depósito a largo plazo en que les íbamos metiendo, no sé, billetes y los iban acumulando, atesorando y finalmente daban a luz algo, ¿no? O Albert Camus decía lo mismo, ¿no? Que eran como ocas prácticamente, ¿no? Los niños se les metía y al final generaba una especie de paté o foie gras y ya está. Bueno, eso llevó a que en los años 70 sobre todo hubo muchos movimientos en la pedagogía que lo que abogaran era por la desinstitucionalizar la escuela. Porque si todo lo que podíamos hacer era eso no nos llevaba a ninguna parte. Si confundíamos enseñanza con educación, ese no era el camino.
Y fijaos que en los años 70, si uno lee atentamente, hay muchos textos extraordinarios porque vislumbraban cosas que anticipaban cosas que estamos haciendo ahora, que decían, bueno, en realidad la educación debería consistir en que pudiéramos poner en común los conocimientos que todos deseamos, o por una parte trasladar o por otra parte recibir. Y deberíamos buscar, la tecnología debería servir para que eso funcionara de ese modo. Eso se puede leer en Ivan Illich en muchos sitios, ¿no? Claro, no existía Internet. Y él, bueno, existían los ordenadores, los teléfonos, y él pone muchos ejemplos de cómo se podría hacer eso, con la Biblioteca Pública de Nueva York, con los teléfonos, bueno. Y nos encontramos con que en Internet, a día de hoy, y muy afortunadamente, es muy interesante cómo las comunidades informales de aprendizaje, en realidad, están dando respuesta a todo eso. O sea, todos estos alumnos que tenemos rebotados, que salen de la escuela suspendidos, que no quieren de ninguna manera continuar, ¿no? Sin embargo, tú los puedes encontrar en comunidades informales de aprendizaje dentro de Internet, donde lo que se hace es compartir, por lo menos, un objetivo determinado, sea el que fuere. Yo conozco mucho, sobre todo por mi trabajo, todas esas comunidades que se dedican a la fanfiction, ¿no? Como a partir de un motivo cualquiera, sea una película, sea un texto, sea cual fuere, se desarrollan múltiples textos, personajes, vídeos o audios que toman eso como motivo, ¿no? Y la comunidad lo que hace es apoyarse mutuamente. Hay mucho feedback, mucho intercambio, mucha corrección, pero siempre del mejor modo posible, con la vista puesta en que cada uno se desarrolle personalmente todas sus capacidades, ¿no? Internet sirve para eso, para generar comunidades que desean intercambiar conocimientos y demuestran que se puede aprender de una manera completamente distinta. Y eso es fantástico. Eso es. Pero fíjate, para que un alumno realmente pueda desarrollar todo ese potencial que lleva inscrito, en realidad los sistemas educativos deben sobre todo fundamentarse en que todos los alumnos sean capaces de alcanzar su máximo potencial. O sea, en vez de yo el alumno, yo hubiese titulado, me permito decírselo a Juan, nosotros los alumnos. Somos nosotros, porque la equidad es el valor absolutamente fundamental sobre el que se deben basar los sistemas educativos. Fíjate, y termino con esto, no me quiero tampoco extender mucho más. Se habla muy a menudo del sistema de Finlandia, ¿no? Tanto se habla del sistema finlandés que ya incluso en alguna serie de televisión que he visto últimamente se permiten reírse, ¿no? O reírse del sistema finlandés, ¿no? Como si fuese... Y poca gente sabe realmente lo que se hace allí. Fíjate que el sistema finlandés es el más equitativo del mundo. La variabilidad intercentros en toda Finlandia tiende a cero. Quiere decir que me da lo mismo estar en Helsinki que en el último pueblo de la costa de Finlandia. Porque la calidad del sistema de enseñanza asegura que eso suceda. ¿Y cómo sucede? Pues sucede con un sistema que no plantea exámenes. No hay exámenes hasta los 16 años. No hay exámenes de los 16 años. Hay seguimiento, mentorización y atención permanente mediante diversos tipos de sistemas que requieren un profesorado especializado, un profesorado de atención específica a necesidades especiales, unos comités que se llaman comités de bienestar de los alumnos y un sistema que sobre todo promueve la comprensión, promueve el razonamiento, que promueve la implicación activa, todo aquello que demandaba la institución libre de enseñanza, ¿no? El aprendizaje por competencias, toda esa clase de cosas. Entonces, volviendo al principio, ya con esto sintetizo, ¿no? Yo creo que sí estamos en la antesala de un cambio gigantesco. Hay suficientes pruebas, ¿no?, de que la red bien empleada puede ayudarnos a tener alumnos conectados, implicados activamente, que trabajen de manera cooperativa, que no necesiten pruebas estandarizadas y exámenes continuos, sino una evaluación formativa continua donde las evidencias de aprendizaje se vayan recogiendo de manera progresiva y todo eso finalmente se soporte fundamentalmente sobre un sistema equitativo, ¿no? Equitativo que asegure que todos y cada uno de nuestros alumnos, que todos nosotros los alumnos realmente alcanzamos nuestra máxima potencialidad. Hay oportunidades sin duda y según te estaba oyendo hablar de estas comunidades de aprendizaje, ¿no?, que se orientan a partir de intereses comunes, que comparten, que aprenden juntas, estaba pensando todo el rato en la experiencia profesional de Inés, porque, bueno, tú, entre otras cosas, ahora nos contarás un poco, pero en el artículo que escribes en este número de Telos, hablas de dos cosas, ¿no? Por un lado hablas de un paralelismo que me parece interesante, que es que igual que en la escuela, como decía Joaquín,
más o menos todos hemos acordado que los exámenes no tienen mucho sentido y que hay que hacer una evaluación continua, ¿no?, a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, tú también defiendes por qué luego, después de la escuela, no seguimos haciendo un aprendizaje continuo también, ¿no? ¿Por qué no extendemos esa idea a después de la escuela? Y además, especialmente en el mundo de la tecnología, donde, digamos, los cambios se suceden a una velocidad de vértigo, con lo cual, en cualquier momento, si no estás continuamente actualizando y aprendiendo, te puedes quedar desfasada, ¿no? De hecho, tú hablas de un concepto muy divertido que es la idea del tecnosaurio, que ahora nos hablarás, que entiendo que es aquel que se queda atrás en tecnología, ¿no? Cuéntanos un poco esa visión. Un poco bueno, cuando me invitaron a participar dentro de la revista, quise un poco reflejar cuál había sido mi experiencia. Una vez que uno sale, ¿no?, del ciclo educativo clásico, ¿no?, y entras en un proyecto y en ese proyecto empiezas a trabajar con tecnologías que conoces, te tiras mucho tiempo metido en ese proyecto trabajando con esas tecnologías y cuando levantas la cabeza ves que el mundo ha cambiado y que de repente todo lo que sabías se ha quedado desfasado y cómo te enganchas a todo esto, ¿no? Entonces, cuando la gente entra mucho tiempo en ese bucle, al final termina siendo un tecnosaurio. Es decir, sabes de tecnología, pero una tecnología que se llevaba hace un montón de años o que está en determinados sitios muy de nicho y es complicado, ¿no?, poder luego reciclarte o cambiarte o encontrar otro hueco dentro del mundo profesional, ¿no? Entonces, bueno, el concepto del tecnosaurio me pareció bastante interesante, ¿no? Porque es verdad que el sistema educativo está midiéndote constantemente para ver cómo es tu evaluación, no una evaluación continua, no te están midiendo, ahora cada vez hay menos exámenes y es más evaluación continua, le preguntamos a los chavales en las prácticas y vamos un poco midiendo por dónde van, ¿no? Y termina la carrera y te quedas ahí, ¿no? Y dices, ostras, cuando te levantas de un momento de tecnosaurio y dices, oye, ¿qué es lo que ha pasado?, te das cuenta de que necesitas estar al día o al menos intentar ver qué es lo que se está moviendo en el mercado para decir, oye, ¿quiero seguir por aquí o no? O me tengo que reciclar o no, ¿y cómo hacemos eso, no? Entonces, pues, dentro de este contexto existen unas comunidades de software que suena así un poco raro a lo mejor el término, pero para los más techies son al final encuentros o organizaciones de sesiones en las que gente con determinados intereses se reúne para compartir conocimiento. Entonces, en esas sesiones pues puedes contar algo sobre tecnología, sobre un proyecto en el que estás trabajando o un proyecto propio que estás haciendo en tu tiempo libre, ¿no? Y es muy abierto, cualquiera puede entrar. Entonces da pie a que gente que se encuentra a lo mejor en nichos de tecnología muy determinados tenga una facilidad o un camino por donde decir, oye, que esto me interesa o que esto no me interesa, ¿no? Entonces, bueno, dentro del mundo de las comunidades hay un montón. Yo participo como coordinadora en una que se llama R-Ladies, que además pues bueno, de intentar divulgar sobre temas de un lenguaje que se llama R para el procesamiento de datos. Que, por cierto, creo que soy un poco tecnosaurio porque no sabía que había un lenguaje de programación que se llamaba R. Bueno, puedes venirte un día en una de nuestras sesiones, que estamos ahora con ciclos de iniciación, así que estás súper invitado. Y como te decía, al final lo que intentamos en este tipo de reuniones y de meetups es no solamente divulgar, sino que también intentamos dar un poco de visibilidad a las mujeres dentro de este contexto, que al final pues somos pocas y bueno, hay que animar a las chicas para que haya role models y bueno, tenga un mayor impacto y tengamos un ecosistema mucho más diverso, ¿no? Entonces, dentro de estos contextos, las comunidades de software hay un montón y bueno, para mí, en mi caso, ha sido una forma en la que poder descubrir nuevas tecnologías, contactar con gente, conocer proyectos súper interesantes y estar un poco al día de qué cosas se están haciendo, más allá de lo que yo pueda estar trabajando en mi día a día. Sí, ¿no? O sea, realmente es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Grupos de personas que aprenden juntos, nosotros alumnos, y que además están guiados por un interés común, ¿no? Sí, de hecho, cuando lo estaban comentando estaba diciendo es que precisamente eso es lo que ha pasado, de forma natural. Es cierto que al final pues bueno, hay promotores detrás que puedan apoyar o no este tipo de iniciativas, pero la mayor parte de nosotros somos voluntarios y lo hacemos un poco para desarrollarnos, para crear una comunidad, y en torno a eso luego ocurren cosas súper interesantes, ¿no? Desde gente que se recicla totalmente porque ha venido una charla tuya, te ha escuchado y ha dicho, pues yo quiero ser eso, realmente me apetece, ¿por dónde empiezo? Y le das los 3 o 4 tips de, oye, por aquí o por allí, a gente que se ha reciclado totalmente, gente que venía a lo mejor de Derecho y que empieza a integrar tecnología con humanidades y dices, ostras, aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y simplemente es dar esa capacidad a la gente de, oye, si quieres venir, ven, escucha y prueba, ¿no? Y si te interesa, sigue.
Entonces, pues es algo muy, muy bonito que ocurre en las comunidades. Invito a todo el mundo que nos esté escuchando a que acuda a cualquiera. Si tenéis alguna duda, luego podemos hablarlo o escribirme o lo que sea, porque de verdad creo que son comunidades en las que se genera muchísima energía, y no solamente eso, sino que la gente se siente muy identificada, porque cuando tú quieres reciclarte y no estás dentro del ciclo académico, es muy complicado. Es muy complicado, a no ser que vayas y digas, venga, me hago otro ciclo educativo o me hago... Pero si lo que tú quieres es en tu tiempo libre, a tu ritmo, una forma mucho más conciliadora pues con tu trabajo, con la familia, este tipo de vías, de forma natural, consiguen hacerlo. Te dan esa facilidad. Sí. Está claro. Bueno, aparte de estos lugares informales, ¿no?, más o menos que se van autogenerando, obviamente luego está el sistema, ¿no? Está el sistema y están las organizaciones. Y ahí quería enlazar con Bernardo, porque bueno, tú has trabajado mucho en transformación digital de organizaciones, y al final las organizaciones educativas también necesitan transformarse, ¿no? Quería que nos contaras un poco cuál es tu visión sobre esto, sobre los frenos, las capacidades, las oportunidades que hay en el mundo de la educación, y también que nos hablaras de una frase que te he escuchado decir mucho, que me parece muy, muy relevante y muy impactante. Corrígeme si me equivoco, pero es algo así como que la transformación digital no va de tecnología, va de personas. Qué bueno, Pablo. Fíjate, ahora que estáis hablando, recuerdo una frase, y no recuerdo el autor, y te prometo que lo voy a conectar con la parte de personas. Es una frase: la diferencia entre la escuela y la vida es que en la escuela aprendes una lección y luego tomas un examen. La vida te pone un examen de la cual aprendes una lección. Y cuando estamos viendo el contexto que estamos viviendo y referido a la educación y las organizaciones en el proceso de aprendizaje para prepararse para una situación como la actual, yo creo que, cogiendo ejemplos de los que ha puesto Joaquín, de los que ha puesto Inés, es decir, nos guste o no, el concepto de no evaluación, es decir, básicamente supone repensar la forma en la que nos relacionamos entre el facilitador del proceso del aprendizaje, es decir, y el sujeto activo del aprendizaje, es decir, que es el alumno. Las organizaciones hoy por hoy están sufriendo procesos convulsos de cambio fruto de altos grados de incertidumbre. Esa es la realidad con la que estamos ahora. ¿Cómo se preparan a profesionales para que desde las organizaciones estén preparados para el cambio? Bueno, básicamente tenemos que empezar a concebir que personas, datos y tecnología son los agentes del cambio en este contexto. Los datos y la tecnología son grandes facilitadoras, pero en el fondo son las personas las que pueden ver más allá. Me encantaría tener una charla con Inés a propósito de las posibilidades de replicar un modelo intuitivo a través de un modelo supervisado o no supervisado. Y hoy por hoy, nos guste o no, es decir, quizá la capacidad de los seres humanos de tener ese pensamiento lateral hace que estemos quizá más preparados para bueno, quizá no sabemos modelizar la intuición porque la traemos de serie, pero es un cúmulo, es decir, muy, muy complejo de modelizar entre experiencia y observación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que preparar las organizaciones para aprender en momentos de cambio es un ejercicio complejo de habilidades técnicas y habilidades blandas. Por poner encima de la mesa un guión de habilidades blandas que yo considero imprescindible para formar profesionales en este momento de cambio, yo creo que hace falta más que nunca capacidad de resolución de problemas, y es imprescindible. Yo da la casualidad que en el programa que yo dirijo, es decir, potencio la capacidad de resolución de problemas a través de transmisión de R y Python, a través de sesiones de coding. Y me parece básico porque considero que, es decir, independientemente de que termine siendo un experto en R o en Python, lo importante es que aprendes de verdad, es decir, la abstracción que viene derivada del aprendizaje de un lenguaje. La segunda capacidad es básicamente el pensamiento lateral y el pensamiento creativo, y es más imprescindible que nunca. Es decir, la tercera tiene que ver con las habilidades de comunicación, la cuarta tiene que ver con las habilidades colaborativas, y es imprescindible en un proceso de aprendizaje esa colaboración entre entes activos del proceso de aprendizaje. Llamémosle el facilitador o llamémosle el alumno. Y la última es el pensamiento ético, porque quizá, es decir, hemos hablado mucho de digitalización y no hemos hablado tanto de sostenibilidad digital. Totalmente. Bueno, vamos a pasar en un minuto a dar la voz al público que tenemos aquí. Luego yo miraré si hay preguntas de fuera, pero en un minuto
me gustaría... Ayer salió una frase en otra mesa que decía: las habilidades blandas deberían llamarse habilidades duras. O sea, las soft skills realmente deberían llamarse hard skills. ¿Vosotros estáis de acuerdo con esta percepción? En un minuto, estas de las que hablaba Bernardo. Yo, vamos, totalmente de acuerdo contigo. Creo que además no estamos acostumbrados a entrenarlas. Es decir, nunca nos han enseñado a que ese tipo de características o ese tipo de acciones o de talento tenemos que desarrollarlo. Entonces es muy complicado encontrarlo y sobre todo en la parte de la tecnología, ¿no?, que tendemos además a no ensayarlas o no practicarlas, ¿no? Entonces me parece, vamos, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado. Fenomenal. Bueno, pues aprovechando esta idea, pasamos la palabra ahora a varias de las personas que tenemos aquí en el público. A partir de ahora, por favor, sentiros libres bueno, yo iré sacando temas, pero abrimos la conversación. Y para empezar quería presentaros a Quique Labián, que le tenemos aquí enfrente. Quique es CEO de la compañía de artes escénicas Cubo. Es además tutor de emprendimiento e innovación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y tiene un perfil profesional que a mí me parece fascinante, en el que mezcla la creatividad, la tecnología con las artes. Me gustaría, hablando de habilidades hard y soft, que nos contaras, Quique, un poco cuál es tu visión sobre este tema, tu experiencia profesional, y si quieres también que nos lances una pregunta a la mesa. Venga, pues bueno, lo primero, muchísimas gracias y, jolín, qué honor poder participar en esto, ¿no? Bueno, como comentabas, yo vengo un perfil un poco diferente, vengo de los escenarios, soy músico, estudié música, pero dirijo una compañía de artes escénicas y además hacemos bastantes proyectos de innovación social e innovación educativa, ¿no? Entonces, un poco lo que puedo hablar desde mi experiencia es más enfocada justo a lo que hablabais antes de creatividad y pensamiento lateral, ¿no? Yo creo que se agradece muchísimo que en estos espacios se dé la voz a alguien que vive de dar golpes a cosas, porque encima soy percusionista, porque me recuerda un poco a esa visión del pensamiento artístico que gente como María Caso, Pedagogías Invisibles, trajeron a España con teorías muy divertidas y muy curiosas y muy bonitas, porque yo tengo muchos compañeros que estaba viendo como la escenografía de hoy, que vienen de trabajar en una compañía que se llama Mayumaná, que no sé si os sonará, pero bueno, percusión reciclada y danza, ¿no? Y esa visión de creatividad es fundamental, yo quiero tenerla en cuenta desde la perspectiva artística, porque ellos, lo que vosotros veis como vasos que están llenos de agua o jarras, ellos lo ven como instrumentos, y en su último show me hacía gracia porque tenían justo esos vasos tocando, ¿no? Y cuando trabajamos con instrumentos reciclados, con bidones, etc., etc., ¿no? Entonces, esa visión del pensamiento artístico, de cuestionar el hecho o la realidad para proponer una visión diferente, no solo sirve para generar nuevas soluciones, que también está bien esa visión de innovación, sino también porque creo que hay que reivindicar las artes como un ejercicio de pensamiento crítico histórico. Me hace mucha gracia cuando trabajo con emprendedores sociales e innovadores sociales, esa visión disruptiva que tienen, que digo, bueno, los artistas iban por delante hace 300 siglos, ¿no? Ya cuando pensaban y cuestionaban todo, ¿no? Esa visión crítica de la sociedad, ¿no? Entonces me alegra mucho poder hablar de artes aquí. A mí me pasó una cosa curiosa que también me acordaba, diseñando un evento corporativo con mis compañeros artistas, ¿no? Que era para una empresa, para un cliente, quería hacer un evento para jóvenes, ¿no? Y la primera pregunta que le surgió a mi compañera, a la directora artística, que es bailarina y músico, fue ¿por qué ponía una diapositiva nada más llegar al evento, ¿no? Esa visión de, jolín, yo en mi show siempre empiezo con el escenario en oscuro, pero a nosotros que hacemos eventos de innovación nos creemos muy innovadores, pero estamos haciendo spoilers desde el principio. Estos pensamientos que son muy naifs y que pueden parecer muy simplistas, si los llevamos al aula, si miramos el aula como un espacio en el que se puede producir un hecho artístico, si comparamos a una bailarina o a un músico con el profesor o la profesora, el proceso de enseñanza-aprendizaje es radicalmente más profundo, ¿no? Esa visión ontológica de la educación para mí es maravillosa y creo que es fundamental reivindicar las artes dentro de las escuelas y fuera de las escuelas para esta visión innovadora que tenemos, ¿no? Y aquí como que hago un llamamiento también a que esto no recaiga siempre en los profes, que los pobres profes los tenemos que tienen que saber de todo, tienen que saber de tecnología, de artes, tienen que saber de cocina, de todo, sino que de verdad las instituciones culturales, me pasa mucho, que se nos olvida contar con la visión de los profes y de los especialistas en educación. Todos los artistas hacemos espectáculos educativos, ¿no? Pero no contamos con profes en nuestro elenco, ¿no? Entonces, esa visión unitaria, comunitaria, de tribu, en la que la cultura se mete también en el proceso educativo, me parece fundamental. Y justo os escuchaba y me apetece lanzar una pregunta. Estoy mirando a Inés porque me ha encantado esa visión tequi, porque yo también, para mí todo lo que hacéis en tecnología es fantasía y magia, como cuando me dice a mí el escenario, no entiendo nada de eso. Pero justo voy por ahí, por la transdisciplinaridad entre los saberes,
que se producen, ¿no? ¿Qué me pasa cuando hablo con los artistas y siempre que les hablo del proceso de digitalización, como en los últimos meses hemos tenido que hablar bastante, les da miedo? Tienen esa visión de que se va a acabar el mundo, de que la cultura no se puede llevar bien con la tecnología y de que las tostadoras nos van a quitar el trabajo. Los robots son malos y la tecnología y las redes sociales son malas, ¿no? Y me pasa mucho con artistas. Yo entiendo que evidentemente no es así, pero mi pregunta va un poco por qué podemos hacer o qué puedo hacer para convencer de que de verdad esa transdisciplinariedad entre saberes científicos y artísticos tiene potencial, y también qué potenciales le veis y qué importancia le veis dentro de los procesos educativos. Bueno, yo pienso que la tecnología es una herramienta, ¿vale? Y esa herramienta la puedes aplicar a cualquier disciplina. Es importante que entendamos eso y no la tecnología por la tecnología. De hecho, en el artículo también hablo de esto, ¿no? Necesitamos entender que lo guay no es que tu clúster vaya un microsegundo más rápido. Lo guay es lo que haces, lo que consigues con eso, ¿no? Entonces, los tecnólogos no somos especialistas en eso. Para eso necesitamos a gente como vosotros, que tenéis, digamos, el conocimiento del área. Entonces, para poder crear ese tipo de sinergias, yo creo que hay que crear espacios, esos espacios en los que puedan convivir. Sé que hay muchas iniciativas, por ejemplo, ahora que se están haciendo con temas de inteligencia artificial y con temas de música, con temas de dibujos. En fin, creo que hace falta un espacio para hacer converger esas dos vertientes y que realmente se vea como una herramienta para los artistas, no como algo que lo va a matar, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor está un poco... tenemos un poco en la mente, ¿no?, de que la tecnología es algo muy cuadriculado y tal, pero es todo lo contrario. Son herramientas que deben proveerse a las diferentes áreas de conocimiento para que puedan explotar de otra forma distinta. No vamos a exigir a los artistas que entiendan toda la parte de tecnología. Para eso no, para eso estamos los techis, estamos la gente detrás que podemos ayudaros en eso. Pero vosotros sabéis el fin de por qué tenemos que hacerlo. Fíjate, yo te quiero complementar porque a mí me invitaron este verano pasado y fue una experiencia maravillosa. Me invitó la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a darle una charla a los chavales del proyecto ibérico orquestal sobre transformación digital. Fruto de esas conversaciones nació una iniciativa que se llamaba El Innovatorio, que era cómo hibridar transformación digital con artes escénicas. Fruto de eso, esta mañana estaba hablando con el primer viola de la Orquesta Sinfónica del Liceu de Barcelona para hacer el ejercicio de hibridar, es decir, la narrativa de la transformación digital de una compañía acompañado con un viola, es decir, uniendo el caso de la música clásica. Yo creo que tiene que haber un ejercicio y un espíritu de hibridación por parte de las artes escénicas y por parte del mundo educativo, pero sí es cierto que hace falta personas que tengan la capacidad para trabajar, si quieres, esa actitud ambidiestra de pensar con la parte izquierda y la parte derecha del cerebro a la vez. Yo creo que en la hibridación es cuando vamos a crear personajes muchísimo más preparados para lidiar con entornos de máxima incertidumbre. Por eso creo en ese proyecto del innovatorio, es decir, que básicamente lo que pretende es romper con la idea del conservatorio, es decir, porque quizá ha matado determinadas artes escénicas el conservarlas en exceso. Pero yo creo que depende de la actitud también, ¿eh? Bueno, pues estamos rompiendo muchos modelos, ¿no? Yo creo que eso es bueno y obviamente construyendo otros. Tenemos también con nosotros hoy a Juan Ignacio Rullet, que quería pasarte también ahora la palabra para que puedas compartir tu reflexión y también lanzar una pregunta a la mesa. Juan Ignacio es doctor en informática, es director de Delivery en Quint y también es presidente de We the Humans, que es un think tank en el que os dedicáis precisamente a hablar sobre ética e inteligencia artificial, ¿no? Sí, exacto. No sé si se me oye. Sí. En We the Humans es un think tank y ahí pues nos preocupamos de esto de la inteligencia artificial y la ética, ¿no? Que últimamente pues está de moda, pero espero que no sea una moda, sino que sea algo más que una preocupación pasajera, ¿no? Y bueno, muchas gracias por invitarme a esta presentación. Y con la mascarilla se me empañan las gafas, lo siento, pero hay niebla en esta sala. La verdad que viendo ese tema, ¿no?, de la educación y viendo el título de Yo Alumno, pues me viene a la cabeza, y supongo que a vosotros también, la expresión Yo Robot, ¿no?, de Asimov. Y por ahí lo quiero hilar, la parte de la educación con la inteligencia artificial.
recuerdo que leí hace tiempo un artículo y era una encuesta que se había hecho a unos alumnos que les habían puesto un profesor tradicional, digamos, de carne y hueso, de los que conocemos, y un sistema inteligente. No voy a decir un robot, sino bueno, un sistema inteligente. Y entonces los alumnos le hacían preguntas, tenían la clase con el robot y con la persona, y al final les preguntaron con quién estaban más contentos, si con el profesor o con el sistema inteligente. No sé qué pensáis que respondieron, pero la respuesta fue que estaban más contentos con el sistema inteligente. Yo cuando vi ese artículo me asusté por los alumnos, ¿no? Y pobrecillos, están despistados. Estos creo que todavía les queda por aprender, ¿no? Porque estaban contentos porque el sistema inteligente les había respondido todas las dudas. Pero ahí es cuando entra mi reflexión de decir, yo no sé hasta qué punto un profesor que te responde todas las dudas es un buen profesor. Todas las preguntas tienen respuestas. Y luego hay otro tema que en el fondo está relacionado para mí con eso que comentaba Bernardo, ¿no? De ese pensamiento lateral, de esa intuición, ¿no? Esa intuición, ¿dónde estaría en ese sistema inteligente? Estoy de acuerdo con Inés en que obviamente la inteligencia artificial, como toda tecnología, es una herramienta. Eso es una herramienta y como toda herramienta la puedes usar bien o la puedes usar mal. Eso como un martillo lo puedes usar bien o lo puedes usar mal, ¿no? Sí que es verdad que en el caso de conforme avanza la herramienta y la herramienta es más tecnológica, podemos encontrar más sesgo en esa herramienta. No es lo mismo un sesgo de un martillo que un sesgo de una inteligencia, de un sistema inteligente. Uno de los sesgos que nos encontramos en la inteligencia artificial es la falta de autonomía o que mate o que restrinja la autonomía del ser humano. Y para mí, dentro de la educación, la autonomía del ser humano se transmite o se pondera, por así decirlo, en la libertad de cátedra. Y después de todo esto viene ahora la pregunta. Esta era la introducción, eran los prolegómenos. ¿Qué ocurre? O sea, ¿en qué medida? Pues se supone que la inteligencia artificial puede apoyar en el campo educativo, pero digamos que a mí me preocupa esa parte de pensamiento lateral, esa parte de intuición y esa parte de libertad de cátedra, ¿no? Que quizás en ambientes más universitarios pues puede ser más relevante, pero no menos también en épocas, en educación más joven, ¿no? Entonces, ¿cómo, de qué manera? Y no sé si dejo libre la respuesta, ¿no? Pero suponiendo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar la educación, ¿cómo garantizamos esa autonomía del ser humano que en el caso particular de la educación yo creo que se manifiesta en la libertad de cátedra? Muchas gracias. ¿Quién se lanza? Me lanzo yo. Aunque no sé si voy a responderte a la pregunta exactamente tal como la planteas, ¿no? Pero en mi aproximación a lo que estaba diciendo es que ninguna de las dos cosas son excluyentes, que plantearlo en términos de exclusión mutua es un error. Es decir, la inteligencia artificial seguramente puede ayudarnos a que nuestros alumnos reciban respuestas sobre temas o asuntos en que la contestación de un humano no aportará ya ningún valor. Es decir, es más, nosotros, por ejemplo, en nuestro ecosistema de herramientas propias, estamos ensayando con sistemas para dar respuestas a alumnos a preguntas habituales, bien sean procedimentales, bien sea de contenidos básicos. Bueno, eso lo puede hacer una máquina, sí, claro que lo puede hacer. Pero otra cosa muy distinta es que un profesor, un mentor, un tutor, un intermediador acompañe a un alumno a lo largo de todo su proceso educativo y convenga con él cuáles son sus objetivos personales y le acompañe en un proceso de maduración continua a lo largo de mucho tiempo. Y eso de momento y a día de hoy no hay máquina que lo pueda hacer, que lo pueda suplir. Y sin embargo son complementarias perfectamente. Es decir, jamás he pensado que la tecnología pueda usurpar el papel o el rol de un buen mentor, un buen profesor, un buen tutor, y sin embargo sí puede reforzarlo y ampliarlo, ¿no? Yo lo oriento de esa manera. No sé si ya te digo, te respondo a lo que dices, pero... Cabría preguntarse un poco lo que comentaba Ignacio, ¿no? Si un buen profesor es el que te responde a todo, el que te da todas las respuestas. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero también si una IA va a ser la que defina los procesos de aprendizaje de los alumnos, esa IA debe ser una IA abierta y que pueda ser auditable por la gente que diseñe esos procesos de aprendizaje, porque así nos aseguramos que realmente existe esa libertad de cátedra. Entonces, creo que una vía para evitar los sesgos es que esos algoritmos sean auditables
y que estén bajo el control al menos de la gente que quiere que hagas determinados itinerarios. Totalmente de acuerdo. Es muy complicado al final hacer una trazabilidad de una persona a lo largo de toda su carrera y de toda su trayectoria. Claro. También es cierto que podemos evitar esos contextos con lo que me comentábamos antes de las comunidades, ¿no? Es decir, un mentor, tus compañeros de clase. Es decir, al final el alumno debe tener muchos más estímulos más allá de lo que es el profesor para poder completarse, digamos, profesionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que una de las vías es esa, auditar los algoritmos y hacerlos abiertos para que la gente, los profesionales de la educación puedan entender y puedan calibrar cómo debe ser ese desarrollo. Hay un debate que tiene que ver con eso, que es el del Big Data y el Small Data, ¿no? Y los finlandeses, y disculpar que regrese a ellos otra vez, pero para mí sí son un modelo de muchas cosas que me inspiran en mi trabajo, ¿no? Y ellos dicen, claro, que el Big Data es estupendo. Bueno, te puede dar correlaciones significativas o espurias, que están sujetas a distintas interpretaciones, pero nos pueden ayudar. Y sin embargo es el Small Data, es decir, es el contacto humano cercano, el del seguimiento personalizado a lo largo de mucho tiempo, en el que te fijas en la evolución de un alumno en concreto o de un grupo en concreto el que realmente le aporta valor. Entonces, si sabemos complementar ambas cosas, quizá la clave está ahí. Dice Khan en la entrevista que Juan le haces en este número de Telos, ¿no? Que ¿en qué queda el espacio del aula? O sea, ¿para qué queda en este mundo de tecnología el espacio del aula? Y él habla de que el espacio del aula debería ser un espacio para optimizar la interacción humana, ¿no? Esto de lo que está hablando un poco de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, es también ese agradecimiento que yo hacía al principio, ¿no? Que echaba de menos este contacto corpóreo, físico, analógico, más allá del cibercontacto, ¿no? Sí, Khan dice esto, yo lo defiendo, él lo pone en práctica y además sí me gustaría comentar algunas cuestiones al hilo de los comentarios que se han hecho, ¿no? Tú decías ahora, ¿el profesor lo tiene que saber todo? No, justamente lo que ese contacto físico en las aulas lo que ayuda es a que se pierde, acorta distancias, y al acortarse distancias se puede generar un clima de mayor confianza para que el profesor actúe de guía y diría, ayude al alumno a continuar haciendo preguntas. Eso es algo que en el modelo tradicional o que se ha impuesto, diría, educativo, se nos ha olvidado, ¿no? Queremos, como decía Joaquín al principio, ¿no? Queremos que los alumnos vayan acumulando las respuestas que el profesor les ha dado y luego les examinamos para que las repitan. Sobre lo que decía Ignacio y también al hilo de lo que comentaba de Yo Robot, me gustaría hacer también un comentario. Yo creo que en el asunto de la inteligencia artificial creo que es que lo estamos enfocando de una manera un tanto rara en la opinión pública general, y es que lo abordamos en términos de confrontación. Confrontamos la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Y respondo también a una pregunta que nos dejaste ahí en el aire sobre soft skill y hard skill. También las estamos confrontando. Dice, bueno, es que son necesarias las dos, las soft y las hard. De la misma manera que la inteligencia artificial es una herramienta más que complementa las habilidades del profesor y de tantos otros profesionales en otros ámbitos. No nos confrontamos con un automóvil, es más, lo abrimos con toda naturalidad y nos metemos dentro. Bueno, la inteligencia artificial, utilicémosla de la misma manera. Las soft y las hard, utilicémoslas de manera complementaria, y yo diría, uniendo toda esta reflexión, hablemos de habilidades humanas. Necesitamos ser más humanos que nunca. Si no, este modelo de sociedad que nos ha traído hasta este momento tan dramático que vivimos será absolutamente insostenible. No sé si te he respondido, pero tenía ganas de esto. Y una última precisión, porque sí, sobre yo robot y yo alumno. Y además a los que impartimos clases de comunicación, esto de utilizar la primera persona nos molesta muchísimo y no se nos recomienda, es casi un pecado, ¿no? Pero queríamos evocar lo que ha dicho Ignacio, esa conjunción de la máquina que también aprende, que no es más sabia que los humanos, sino que también está aprendiendo. Y queríamos con esa primera persona también poner en valor el hecho de que la educación necesita una toma de decisión, requiere diligencia, es una actitud. El profesor puede estar muy empeñado, y también lo dice Khan en la entrevista, ¿no? Puede ponerle mucha pasión, pero si el alumno no se siente apasionado, no se apasiona, tampoco adquirirá ningún conocimiento. Por eso ese yo.
Está claro el juego, está claro también, obviamente, que la educación se conjuga en plural, que la educación ocurre en muchos lugares, ¿no? Y además de la escuela y de estos lugares informales, siempre ha ocurrido también en las familias, ¿no? En el hogar. Y aquí quería darle la palabra a María Zavala, que también nos acompaña hoy. María es consultora de comunicación, está especializada en alfabetización y ciudadanía digitales. Trabaja muchísimo con familias, con centros escolares, con empresas, pues acompañándoles también en estos procesos educativos, y además es responsable del blog eWomanis. Bueno, María, cuéntanos y me gustaría que también nos dieras tu visión desde ese mundo también de la familia o de lo que tú quieras. Buenas tardes, yo estoy apasionada. Os escucho y por dentro pienso muy deprisa intentando seguiros el ritmo, ¿no? Me parece fundamental que en Enlighted, en esta edición, hubiera una mesa de estas características, siguiendo la estela del último número de la revista Telos, del yo alumno, por la parte de que todos deberíamos sentirnos alumnos siempre y estar en reciclaje continuo, ¿no? Y también por la parte de pensar en los que son alumnos literalmente hablando hoy, y darles voz, ¿no? Porque realmente hablamos tantísimo de educación los adultos y tan poquísimo con los alumnos sobre la educación que están recibiendo o que querrían recibir, incluso en términos de cómo impacta la transformación digital en su aprendizaje, ¿no? Que darles voz, o por lo menos tenerlos en la cabeza, me parece fundamental. Habéis hablado de todo esto, del sentimiento de yo alumno como una combinación entre intereses, o pasiones o aficiones, ¿no? Para un aprendizaje constante a través de ecosistemas, ¿no? Como decía Inés. Y esto es así, seguro, en un aula, a veces sin lo virtual en la familia, pero muchas veces los adultos, desde luego padres y madres de familia, tendemos a poner mucho prejuicio cuando esas comunidades informales de aprendizaje tienen lugar en el mundo virtual y no son el aula. Es decir, si nuestro hijo nos dice que está haciendo trabajo colaborativo, una presentación en no sé qué plataforma digital con sus compañeros, decimos que estupendo, si es que nos enteramos de lo que nos están contando, ¿no? Pero si nos dice nuestro hijo que está en un foro online de jugadores de Minecraft en el que se trasladan e intercambian trucos para pasar de nivel, aprendiendo sobre minerales, esto ya no nos gusta tanto porque todo esto nos parece como no nos gusta tanto, ahí no hay aprendizaje. Esto por una parte, ¿no? Es la primera parte de mi reflexión. Y la segunda tiene que ver con la pregunta que sí que os quiero hacer, es de si es suficiente con que, no ya a los adultos, a nosotros, que nos autoplanteemos que hay que estar siempre en predisposición de aprender, ¿no? Es suficiente con que a nuestros alumnos, a nuestros hijos, les digamos, ten inquietud por aprender para ser siempre alumno, cuando en realidad a lo mejor deberíamos decirle sé siempre alumno y sé siempre mentor, porque estamos hablando de que siempre sean receptores de aprendizaje y no siempre ponemos en valor que ellos también pueden ser emisores del aprendizaje ajeno, ¿no? Porque esto al final, si no, llegamos tarde, y cuando somos adultos en redes te encuentras con mucha gente que está dispuesta a aprender, pero no a compartir el conocimiento que ya tiene. Entonces, quería preguntaros si esto que yo me planteo que debería ser necesario es una utopía mía, una distopía más en medio de la que ya vivimos, o si tiene algún sentido que los alumnos de hoy, además de aprender a ser yo alumno, aprendan a ser yo mentor, o yo facilitador, o yo generador de conocimiento para otros a través de ecosistemas. Gracias. Gracias, María. ¿Quién se lanza con la mentoría? Es difícil responder a tu pregunta. Es decir, yo creo que existe evidencia científica de que existe gran cantidad de acumulación de aprendizaje en el trabajo de transmitir los contenidos aprendidos. Y la necesidad de convertirte y recuperar la autoridad sobre una materia que no manejas te exige un grado de aprendizaje previo que, si quieres, potencia la posibilidad de conectar diferentes materias o dominios del aprendizaje. Con lo cual, ¿cómo se convierte eso y cómo se transmite eso en las escuelas? Yo creo que depende de muchos, depende de los modelos de educación. Yo personalmente, y si quieres luego hablamos luego, yo llevo a mi hijo a un colegio donde se practica precisamente eso.
¿Cómo se puede hacer eso en las compañías? ¿Cómo se puede hacer eso a nivel de Executive Education? Yo creo que siempre ha sido la base el trabajar sobre la conversación y el trabajar sobre el proceso de aprendizaje compartido. La palanca más importante la palanca más importante de los procesos de aprendizaje en Executive Education, metodología del caso. En líneas generales, yo creo que el problema al que nos estamos enfrentando hoy en día es que hasta que no consideremos que la educación es algo global y que va más allá de nuestras fronteras y que en un espacio donde las decisiones que se han tomado en cuanto a medidas de aislamiento y distanciamiento social lo que crean es un mundo más cercano a través de la tecnología. Es decir, requiere de todos nosotros un ejercicio de esa actitud de lifelong learning como la base clave del aprendizaje. Y requiere de pensar que los espacios de aprendizaje ya no es un lugar físico, sino es un espacio de comunidad conectada donde tenemos que permitir que el que quiera aprender pueda consumir el contenido de forma directa, de forma remota o de forma incluso asíncrona, ¿no? Es decir, para ello tenemos que repensar la forma en la que transmitimos conocimiento y repensar el proceso de aprendizaje. Y yo creo que, es decir, se está cambiando de forma acelerada, pero si quieres este bichito que vino al mundo a finales del año pasado ha sido, si quieres, el detonante de una transformación digital por accidente. Posiblemente tengamos que esperar a que el lodo se asiente, es decir, y podamos ver otra vez las aguas cristalinas, ¿no? Es decir, y hay grandes iniciativas que son iniciativas muy concretas para poder transmitir como parte del proceso de aprendizaje. Si me permites complementar solo una cosa, lo que estaba comentando Bernardo, ¿no? Yo creo que desgraciadamente, y lo digo de verdad, dolido, ¿no?, que el sistema escolar en términos generales estimula poco el hambre de aprender, de descubrir y de conocer, sino el tedio de repetir. Y lo sigue haciendo, en la mayoría de los casos y desgraciadamente. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros alumnos sean personas que quieran aprender a lo largo de la vida cuando jamás nadie les ha estimulado a hacerlo de esa manera? Y no hace falta fijarse solamente en lo que supuestamente ahora mismo las grandes novedades pedagógicas. Volvamos a la institución libre de enseñanza, a sus 5 principios fundamentales, ¿no? Primero, estimular a nuestros alumnos, motivarles, buscar contextos cercanos, ¿no?, que les estimulen, que estén cercanos a sus intereses, que se impliquen activamente en la generación de su propio conocimiento, que conviertan el error en una fuente fundamental de aprendizaje, que el profesor se convierta en un acompañante, en un mentor, ¿no?, que hace un recorrido junto a lo largo de mucho tiempo, ¿no?, y que se abra al mundo. Bueno, no creo que haga falta mucho más, ni en una empresa, ni en una escuela, ¿no?, pero no nos tomamos en serio esos principios. Seguimos sin tomarnos en serio esos principios, ¿no? Si a eso le añades que además tenemos la red, que tenemos la posibilidad de generar comunidades de aprendizaje donde se producen verdaderas situaciones de aprendizaje radical, como la que tú has descrito, que luego podemos discutir si se les escapan de las manos a los chicos, pero se producen realmente en esos contextos aprendizaje radical, entre pares. Bueno, pues si aprovechamos todo eso, a lo mejor hacemos algo. Es muy curioso porque yo creo que Joaquín, cuando le preguntas a un enano si le gusta leer o no leer, es decir, yo creo que no te sabe responder. Dice, de lo que tú me has dicho que lea, no. Claro, normal, por supuesto. No, y me alegro el ejemplo que has puesto de Minecraft y demás, porque yo creo que yo tengo un hijo que se llama Mateo, es decir, de 10 años, y mis conversaciones son maravillosas sobre las posibilidades de Fortnite, las posibilidades de Minecraft. Y últimamente le he dejado he sido un poco laxo y hasta de Assassin's Creed, con lo cual, pero realmente he visto que hay juegos que, independientemente de que la violencia, es decir, esté calificada como tal, tienen un contenido de aprendizaje, es decir, y ejercicios para profundizar en la historia, como es el caso de Assassin's Creed, que creo que es maravilloso. Ahora, requiere de mí un esfuerzo como padre de la pera para seguir un contenido en el cual quizá no estoy interesado. Totalmente con lo de los principios de la institución libre de enseñanza. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Nos quedan 8 minutos para terminar la mesa y me gustaría ya cerrar un poco las preguntas del público y quedarnos un poco para recapitular y sobre todo plantearos un par de cuestiones un poco de cierre. Primero, y vinculando con una pregunta que además nos mandan desde una persona que nos está viendo por internet, primero, ¿cuáles creéis vosotros que son rápidamente los principales frenos, los principales obstáculos para el cambio que tenemos ahora, para el cambio de la educación? Y vinculado con eso,
si esta crisis algo bueno nos deja, nos podría dejar alguna oportunidad para removernos. ¿Qué hemos aprendido de esta crisis? Y si nos podemos apalancar en algo del terremoto, en algunas partes del terremoto que se han producido, realmente para que estos procesos que está hablando Joaquín, que no nos tomamos en serio, que está hablando Bernardo, poder apalancarnos y realmente dar un salto un poco cualitativo o al menos avanzar. ¿Cuáles creéis que, desde vuestro punto de vista, son los principales aprendizajes? Yo creo que con todo lo que hemos vivido en los últimos meses, hemos visto que la transformación digital es posible y que es posible otro modelo y que debe ser posible. Entonces, ahora tenemos que encontrar el cómo. No, porque lo hemos medio conseguido, pero sabemos que tenemos carencias y que tenemos que seguir trabajándolas, pero sabemos que es posible. Y eso es algo ya bastante positivo, porque hasta hace poco había como mucha reticencia o no se terminaba de entender que pudiera ocurrir, ¿no? Entonces, creo que todo esto ha servido, en el lado bueno, de acelerar todo este proceso. Bueno, aparte del catalizador, que es indudable, ¿no? El mayor transformador digital de las compañías no es el CEO ni el CDO, ha sido el COVID, ¿no? Y yo creo que la parte buena que nos trae este espacio de pandemia y lo que está por venir, yo creo que nos hemos replanteado muchos códigos a nivel vital y muchos principios a nivel vital. Y yo creo que sí ha habido en general una vuelta hacia la naturaleza y una responsabilidad no discutida sobre el concepto de la sostenibilidad, que aplicado a entornos digitales nos lleva a empezar a discutir sobre aspectos relacionados con el data, como con el dato, aspectos relacionados con la ética a la hora de utilizar la inteligencia artificial, no como un ser autónomo, sino como el subproducto de la inteligencia humana combinado con tal. Yo creo que yo pondría encima de la mesa, y no deja de ser más que un juicio de valor, que ha habido quizá un retorno a principios básicos y a discusiones sobre sostenibilidad que de otro modo no hubieran aparecido. ¿Os ha abierto los ojos de alguna manera? Yo, como Inés y como Bernardo, en el lado positivo de esta versión de la realidad, me vais a permitir que dé, por lo menos que advierta del lado peligroso de la situación, y es que es muy posible que se redoble la segregación. La segregación inherente al sistema escolar es muy posible que esté sucediendo ahora mismo. ¿Por qué? Hay varias razones fundamentales y que todos hemos podido verlas, percibirlas muy sencillamente. En primer lugar, que no todos los domicilios, no todas las familias primero disponen ni de los equipamientos, ni de los espacios, ni de los conocimientos para utilizar las tecnologías que son necesarias ahora mismo. La gran mayoría, diría yo. La gran mayoría. Familias que tienen un solo ordenador, un solo espacio de unos pocos metros cuadrados y no tiene ningún conocimiento específico del uso de un software que es necesario para seguir una clase habitual. Por otra parte, gran parte del profesorado que carece de las competencias digitales necesarias y está intentando transponer la docencia presencial al ámbito del online y generando pues una catástrofe pedagógica. Porque es absolutamente inverosímil y tedioso seguir una clase de 2 o 3 horas vía streaming donde nadie es capaz de mantener la atención más de 15 minutos, en el mejor de los casos. Si sumas esas dos cosas nos da pues, un resultado que mucho me temo, y lo estaba hablando con Juan al principio en su universidad, en la mía, etcétera, etcétera, que los resultados de todo esto no sean los más óptimos, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos aprovechar? Por lo menos en esta vertiente, ¿no? Deberíamos, una vez más, si queremos que un alumno realmente desarrolle toda su potencialidad en esta situación, debemos asegurarnos que todos lo pueden hacer. La equidad, otra vez, como principio fundamental en el ámbito de lo digital. Eso significa estimular todas las competencias digitales, tanto de alumnos como de profesores y, si cabe, como de familias. Que hay un plan de la Unión Europea, como bien conoces, ¿no?, que pretende precisamente esto. Y yo creo que es muy necesario, ¿no?, aparte de pues, toda la dotación, el desarrollo de un gran plan de cultura digital nacional, donde estuviesen estas competencias de profesores, alumnos y familias, donde hubiera infraestructuras y redes necesarias, donde el hardware se utilizara, donde hubiera repositorios de conocimiento compartido y común, es decir, toda una estrategia que desplegáramos a partir de esta experiencia. Sin duda, el tema de la brecha digital es uno de los problemas más graves y que probablemente se pueda haber agravado, ¿no?, por esta crisis y con lo que tenemos que afrontar sin duda. También nos llegan preguntas relacionadas con este tema desde Internet, pero que ya has hablado tú un poco de él. A mí, de todas formas, me gustaría terminar con Juan,
preguntándote, el espíritu de Telos es un espíritu tecnooptimista, es un espíritu, aunque somos críticos, ¿no? Como dice Jaron Lanier, que hay que ser crítico para ser optimista, porque los críticos son los que cambian la realidad, ¿no? El espíritu de Telos es optimista. Tú ves optimismo en este número y también en 2 minutos decir que, bueno, que este número no solo está dedicado a la educación, sino también a un maestro, a Antonio Rodríguez de las Heras, que tú hablas de él en la tribuna, una persona, un sabio que nos ha acompañado durante mucho tiempo, que yo desde aquí también quiero hacerle el homenaje y un saludo a su familia. Y él también era un ejemplo de esto, ¿no? De una persona crítica, abierta, pero también con un optimismo que contagiaba, ¿no? Quería preguntarte, pues en 1 minuto, si hay lugar para el optimismo. En 1 minuto, siempre. O 2. En Telos no solo tenemos tecnooptimismo humanista, sino que además tenemos una máxima. Lo que no se sueña no se construye. Y para alcanzar la construcción hay que empezar a trabajar ya. Yo diría, todas las alarmas estaban sonando. Estábamos en un estado de emergencia global. Nuestro modelo de sociedad basado en el modelo de combustibles fósiles, la revolución industrial y la máquina de vapor estaba obsoleto. La sobreexplotación de recursos y las desigualdades nos han llevado hasta aquí. Lo deseable es que aprendiéramos. Creo que hasta ahora esta situación nos ha permitido percibir ese sonido de las alarmas. Lo deseable, como decía Joaquín, es que de esto construyamos, trabajemos colaborativamente para construir una nueva realidad, pero también creo, porque me has pedido que vea los puntos de riesgo, creo que va a haber en el corto plazo una confrontación muy importante de quienes quieren volver a la vieja normalidad con los que queremos construir una nueva realidad. De la confrontación, siendo tecnooptimista, creo que también salen las ideas y se construye. Absolutamente. Pues con este mensaje terminamos la charla de hoy. Yo os quiero agradecer enormemente vuestra presencia aquí, daros las gracias de corazón, dar las gracias también a las personas que nos han acompañado aquí presencialmente, a las que habéis intervenido y las que por desgracia no habéis podido hacerlo porque no había tiempo, y también a las que nos habéis seguido a través de Internet. Muchísimas gracias a todos. Y ya pues voy a ceder la palabra a nuestra relatora de hoy, a Susana Griso, para terminar esta parte del programa, que nos va a ayudar a comprender y también a compartir lo que ha pasado en el día de hoy. Así que adelante, Susana. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, lo que no se sueña no se construye. Me ha encantado la frase, me la aplico. En esta tercera jornada de Enlighted, pues hemos hablado de los colegios, de las oportunidades, de los riesgos para la educación escolar. Hemos reflexionado sobre qué es necesario aprender hoy, cómo reducir esa brecha social y digital, el papel de la inteligencia artificial en las escuelas, el futuro de la educación K12 y cómo han respondido los distintos sistemas educativos. Y en la búsqueda de una respuesta global a todos estos interrogantes, pues han mantenido un diálogo muy apasionante Andreas Schleicher, director de Educación y Habilidades de la OCDE, y Fernando Reimers, que es director de la Iniciativa Global de Innovación en Educación de la Universidad de Harvard. Ambos han concluido que la sociedad está en camino de construir una respuesta global para la mejora del sistema educativo, que nos encontramos ahora mismo en un punto de inflexión crítico, pero a la vez esperanzador, en el que se necesita un fuerte liderazgo y también una cultura colaborativa. Somos muy testigos que ahora mismo la educación es un instrumento cada vez más democrático en manos de alumnos y de profesores, y que la co-creación y la colaboración son imprescindibles cuando no hay respuestas. También sabemos que en esta pandemia tenemos una oportunidad de crear una escuela que responda a los grandes desafíos desde una conciencia de ciudadanía global, con pensamiento crítico y científico, pero también con un valioso marco ético. Durante esta sesión hemos contado con Rebecca Winthrop, de la Brookings Institution, y con Emilia Avincarvi, consejera de Educación y Ciencia, que ha mantenido también una charla interesante acerca de los riesgos y las oportunidades para la educación. Ambas han concluido que durante la crisis la naturaleza y el rol de la escuela se han visto afianzados como un nodo de confianza para reducir las desigualdades. Y en aquellas escuelas donde existe una mayor flexibilidad curricular, donde hay mayor autonomía por parte de los profesores y también una fuerte participación por parte del alumnado,
pues ahí se ha percibido una mejor y una más sencilla adaptación. En esta jornada también se ha abierto hueco a la inteligencia artificial en las aulas y hemos tenido la suerte de contar con Rose Looking, que es experta en inteligencia artificial y directora de Educate. Nos ha hablado sobre el aprendizaje automático, también la inteligencia humana y el futuro de la educación en el siglo XXI. Cree que para poder construir el futuro de esa educación tenemos que distinguir muy bien cómo funcionan ambas inteligencias, la inteligencia humana y la artificial. Esta última es capaz de aprender a través de los datos, la interacción y la experiencia, y eso, pues, evidentemente muestra un potencial increíble para poder avanzar y mejorar los contextos de aprendizaje. Pero todo eso no será posible, nos dice, sin el trabajo colaborativo de desarrolladores de tecnología, de profesores y la universidad. Y sobre todo, si queremos potenciar la singularidad de los alumnos como seres humanos, necesitamos utilizar la inteligencia artificial, esto es importantísimo, con criterios éticos. Y dentro de la línea de la ética y la importancia sobre lo que se debe trabajar en las aulas, hemos asistido también al revelador diálogo entre Axel Rivas, doctor en Ciencias Sociales, y Carlos Margo, que es presidente de la Asociación Educación Abierta. Ambos coinciden en que la escuela tiene que ser una institución contracultural que rearme a los estudiantes contra las manipulaciones y las fake news, esas que tanto sufrimos en los medios. Hay que dotar a los alumnos de pensamiento crítico desde la reflexión y también hay que fomentar la solidaridad con el otro para intentar comprender diferentes puntos de vista. Es evidente que la polarización es un mal de estos tiempos. También, durante el día de hoy, hemos tenido la suerte de contar con Alice Albright. Ella es la CEO de Global Partnership for Education. Nos ha dado una visión global, social e inclusiva sobre esta crisis. Intenta buscar cómo poder responder a una emergencia educativa que no tiene precedentes a nivel mundial. Ella cree que la pandemia va a tener un efecto transformador en la educación y su esperanza para este año es que consigamos que la comunidad internacional, regional y local se dé cuenta de que la educación tiene que ser prioritaria en la agenda. Y pasando de una perspectiva global a una local, España, porque hemos contado en esta jornada con Isabel Cela, con la ministra de Educación y Formación Profesional de este país. Asegura la ministra que esta situación pues, nos ha servido para aprender mucho, como que la escuela es un lugar seguro, que es un agente anti-COVID, que tenemos que tener en cuenta que la atención educativa no se puede interrumpir permanentemente, que la presencialidad es un factor clave, aun siendo conscientes de que la educación online ha venido para quedarse. Y en este contexto ha destacado que la brecha digital pues, se soluciona con recursos económicos, pero que lo difícil, lo realmente complicado, es resolver lo que hay detrás, y es la brecha social. Considera la ministra que la digitalización ahora mismo es la palanca más potente de innovación contemporánea y nos va a permitir lograr lo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo ya, el tratamiento personalizado del alumno. Y para terminar esta jornada nos vamos a quedar con una reflexión. La educación es un viaje constante para adaptarnos a un modo de vida de cambios constantes y situaciones imprevisibles. Por eso la voz del maestro experimentado es tan valiosa como la del aprendiz, ávido siempre de conocer el más allá. Y aquí acaba el resumen de esta jornada intensa del Lighted, del escenario principal. Os quiero recordar que también durante este día pues, se ha podido vivir en paralelo a este espacio muchas otras experiencias participativas que os animo a conocer a través de la web. Y paso al testigo, a Marta, en el plató. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Sin duda, los días como hoy son los que marcan la diferencia y más con este análisis y síntesis final que nos has hecho. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues agradecemos mucho a Susana Griso este resumen de este día de hoy de Enlighted. Esto lo ha hecho todavía más especial. Nosotros nos despedimos aquí, pero ya saben que mañana volvemos con mucho más. Toca hablar de educación superior y de los nuevos desafíos a los que se enfrenta. Como siempre, hablarán los mejores. Scott Galloway, Ryan Baker, Hadi Partovi y muchos más. Y recuerden que esto no termina aquí porque continuamos con nuestro programa en Latinoamérica. Les invito a seguir una presentación desde Venezuela donde Carlos Alberto Hernández nos cuenta la respuesta pro futuro en COVID-19 o en México con lecciones de la pandemia sobre lo escolar de manos de la increíble investigadora Inés Dussel. Aquí nos despedimos y ya saben que tienen una cita con nosotros mañana.